Hola, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Te doy un abrazo y bienvenida aquí a este espacio que he creado con todo mi corazón, que ha nacido desde el corazón de Dios, para que yo venga aquí a hablarte de mis experiencias, de mis vivencias y que te comparta desde donde vengo hasta donde estoy y que continúe en crecimiento y que continúe en sanación. Y pues aquí estoy, una semana más. Muy contenta, muy feliz de poder tener esta oportunidad de venir aquí, poderte hablar íntimamente de mis cosas, de lo que he pasado, de lo que todavía estoy pasando y que sigo procesando en mi vida. Y en este día vengo a hablarte de un tema muy bueno y muy importante realmente. Y quiero hablarte de la sanación espiritual y emocional. Este tema es muy importante y delicado porque pues es difícil sentarte a analizar tu vida, ir atrás a tus memorias de tu pasado y realmente darte cuenta que hay cosas que realmente tienes que trabajar en tu vida. Lo he tenido que hacer, no ha sido fácil realmente. Hacer un análisis en mi vida desde mi niñez hasta donde estoy hoy. En mis años 50 y tantos, porque tengo un poquito más de 50, aunque no lo creas, porque estoy así, mira, bien bella. Pero bueno, realmente volver al pasado y volver a la niñez y poder darnos cuenta que hay heridas y que debemos trabajarlas, porque si no las trabajamos y no las sanamos, andamos por la vida lastimando personas, lastimadas realmente y actuando bajo las consecuencias que traen esas heridas. Te lo digo por mí, porque realmente así viví por muchos años sin saberlo realmente, repitiendo patrones dañinos para mi vida, dañinos para mí emocionalmente, espiritualmente y físicamente, porque pues sabemos que las heridas internas del alma, cuando no la trabajamos y cuando actuamos en ellas, cuando nuestras emociones se basan en ellas, eh, nos traen enfermedades físicas realmente, aunque no creas que es realidad. Sí, los estudios han demostrado que las heridas internas y nuestras emociones tienen un efecto muy importante en nuestra salud. Entonces, hablar de la sanación interna de nuestra alma, de nuestro espíritu, es muy importante y debemos de darle la atención necesaria. Por lo tanto, decidí en este día hacer este tema breve, ¿verdad? Porque quiero dejártelo para que lo analices, para que hagas un estudio interno y empieces a considerar, mirar hacia adentro. Realmente las respuestas todas están dentro de nosotras. Es muy bueno buscar ayuda profesional, y es muy bueno buscar ayuda espiritual, y todo esto son cosas que yo hice realmente. Pero realmente las respuestas a nuestras preguntas están todas dentro de nosotras. Entonces quiero traerte este tema hoy, que he titulado Cuando sanar duele, el lado incómodo del crecimiento. Realmente así lo es. Sanar no siempre es algo bonito. A veces incomoda, remueve memorias viejas. Pero cada paso incómodo que damos es un paso hacia nuestro crecimiento. Entonces, quiero hablarte de este tema que es súper interesante. Quiero hablarte un poco de mí, de cómo yo he trabajado mis heridas. Realmente yo identifiqué con el pasar de los años, identifiqué que yo estaba repitiendo patrones, muchos patrones en mi vida. Yo salía de una relación, entraba a la otra con el mismo eh, equipaje, de ahí me movía igual en relaciones emocionales, pero también en emociones de amistades, en relaciones con mi familia. Me di cuenta que yo siempre estaba actuando como una víctima. Yo siempre me manejaba en miedo, en victimismo. Me encantaba el papel de víctima, te lo tengo que confesar, porque lo tuve que trabajar. Me di cuenta que me sentía cómoda ahí, porque me sentía, cuando me hacía víctima y la gente me veía como víctima, pues me sentía como protegida, como, oh, si me muestro vulnerable, victimizándome, la gente me toma pena. Y, ay, Ina, pobre Ina, y esa muchacha, todo lo que ha pasado, ta. Y me acomodé en el victimismo, y me gustaba. O sea, me di cuenta que vivía como víctima, realmente. Pero eso no tiene ningún beneficio. Realmente, cuando vives como una víctima, la gente te ve débil.
te ve como débil, te abusa, se te sube encima. Y realmente pues yo vivía ese ciclo, vivía ciclo, 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 así círculo, en círculo. Empezaba aquí, terminaba aquí, empezaba aquí, terminaba. O sea, y me tuve que detener a pensar por qué yo me veo, o sea, por qué mi vida está así. Y pues me puse a, en la ayuda que busqué, y te pido disculpas porque tengo un poquito de alergias y estoy con las alergias, pues estamos en la época de las alergias y estoy así, bueno. Bueno, pues me di cuenta de eso. Pude hacer esa awareness, me di cuenta, lo analicé y lo reconocí. Dije, ¿qué es lo que me pone a mí en eso? ¿Por qué? Porque yo actúo así. Y tuve que ir atrás, tuve que ir a mi pasado, tuve que ir a mi niñez, tuve que agarrar a mi niña interior, abrazarla y trabajar con ella cara a cara, confrontarla, hablarle, sacarla. Y realmente me pude dar cuenta que el abandono en mi niñez fue crucial para mis comportamientos en el futuro. O sea, yo experimenté abandono por parte de mi papá, que trabajé fuertemente, y también experimenté muchos rechazos, mucho bullying. O sea, a través de mi niñez, todo lo que se desenvolvió, según yo fui creciendo, pude identificar que mi herida principal era el abandono, el rechazo. Abandono porque experimenté el abandono a corta edad en mi vida, eso desembocó muchísimas cosas en mi niñez. Rechazo porque pues fui rechazada en muchos aspectos de mi vida, y esos sentimientos me hicieron a mí comportarme de cierta forma en mi adolescencia, buscando yo ese rechazo que experimenté, me hizo a mí buscar amor, buscar aceptación, querer que todo el mundo me ame, que todo el mundo me acepte, no importando las consecuencias, realmente. Te cuento que mi primera relación de pareja con mi primer esposo, el papá de mis primeros dos hijos, en esa relación yo estaba buscando un papá. Y yo lo pude identificar después porque en esta relación yo acepté y acomodé el maltrato verbal, el maltrato físico, experimenté violencia doméstica y esto yo no lo hacía en mi consciente, realmente yo lo hacía en mi subconsciente. Yo acepté que esta persona me golpeara, me maltratara, pero es porque en mi mente, mi idea de una relación con un papá o con una figura de autoridad era aceptar también los castigos. O sea, yo pensaba que él siendo así conmigo, él me estaba demostrando que me estaba cuidando. Y realmente esto puede sonar loco o como no me encuentro la palabra, pero esto puede sonar hasta que pueden pensar de mí, wow, pero esta mujer está loca, pero realmente he hablado con psicólogos y psiquiatras y todo eso, y con otras mujeres que hemos experimentado lo mismo, y realmente el aceptar estos comportamientos de otras personas hacia nosotras es porque nosotras tenemos ese vacío y esa carencia. Entonces yo lo tuve que reconocer, trabajarlo, identificarlo realmente. De ahí yo me brinqué hacia el perdón. Cuando lo identifiqué, que pude identificar de dónde yo venía con estos comportamientos, tuve que identificar y darme cuenta que esas personas hicieron todo lo que hicieron hacia mí, incluyendo otras relaciones que tuve, que hubo también otro tipo de abuso. Hubo mucho abuso verbal, abuso económico, porque cuando la gente te ve vulnerable y tú actúas como vulnerable, como víctima, todo el mundo aprovecha realmente, no es ni siquiera que lo hacen a propósito ni te forzan, es que está la oportunidad. Se presenta la oportunidad y todo el mundo toma ventaja. Entonces, pues yo abrí la puerta a eso realmente. No fue que a mí me forzaron ni nada. Yo estaba vulnerable a eso y por eso experimenté esas cosas. Entonces, cuando lo pude reconocer, que lo pude experimentar, entonces yo tuve que ir a trabajar con mi niña. Yo tuve que ir a trabajar con esas heridas y esos vacíos y esos dolores internos que yo tenía. Y el primer paso que di fue el perdón. Tuve que ir atrás y perdonar a mi papá y entenderlo, entender qué pasó. Yo me preguntaba por qué se fue, por qué me dejó, por qué nunca más volvió, por qué nunca me vino más a buscar, por qué no hizo, por qué no, él no me quería. Tuve que identificar y entenderlo, y reconocerle dónde estaba él emocionalmente en ese momento. Estoy segura que él me amaba igualmente como yo lo amaba a él. Yo sé que él no quiso hacerme daño, yo sé que él
no actuó desde un lugar de daño. Él hizo lo que tenía que hacer por él, no considerando el daño que me iba a hacer a mí o a mis hermanos. Entonces tuve que analizarlo a él y perdonarlo. Tuve que perdonarlo a él, tuve que perdonar las circunstancias que llevaron a eso, tuve que perdonar lo que pasó después de eso, los años que vinieron y las consecuencias que trajeron, y después tuve que perdonarme a mí misma. Tuve que hacer un trabajo muy, muy, muy fuerte de perdón hacia mí misma porque yo creía que todo era mi culpa. Yo creía que los maltratos que yo estaba experimentando, los abusos físicos, los abusos verbales, yo pensaba que yo tenía culpa de eso. Yo a veces me preguntaba, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sin reconocer que era que yo estaba dando apertura a esos comportamientos de esas personas hacia mí porque yo estaba rota por dentro, porque yo no había trabajado mi niño interior, no había trabajado las heridas que había dejado mi niñez en mi vida. Entonces poderlo reconocer, perdonarlo y moverme hacia adelante fue lo que me ayudó a mí a crecer y a crecer. Y te digo, todos los días es un día nuevo. No es que yo hoy estoy perfecta y que no tengo mis días de tristeza o que recuerdo cosas que me pasaron cuando era niña. Sí, me pasa, pero realmente lo veo desde otro punto de vista, ya no lo veo desde el punto del victimismo o del miedo o del coraje, porque también tuve una etapa de mucho enojo, porque yo me enojé conmigo misma, yo estuve muy enojada conmigo porque yo había permitido que, que personas vinieran a mi vida a dañarme, a hacerme daño, o sea, lo tomé como víctima, pero en este momento lo estaba tomando con enojo. Y pues puedo entender que son emociones que se dan y realmente yo no soy mis emociones vienen a mí y de la forma que yo las trabaje es como yo las puedo sanar, realmente tuve que trabajarlo profundamente. Entonces, te quiero hablar un poco de por qué duele, ir adentro y trabajar con nuestras heridas de nuestra niñez o las heridas que hayamos tenido o lo que pasó en nuestro pasado para que podamos sanarlo. De la forma que que los identificas es como ¿por qué? Haciéndote preguntas, yendo hacia adentro a contestártela. Entonces, ¿por qué duele sanar? Porque toca memorias antiguas y nuestro cerebro, prefiere encerrarlas para protegernos. O sea, nuestra misma mente nos protege para que podamos seguir funcionando. Entonces, duele ir ahí, duele ir a sentarte, a pensar por qué me pasó eso, qué pasó, pero en reconocerlo y mirarlo desde afuera es que te hace a ti realmente entenderlo y entender cada paso que diste en esta época de tu vida, siguiendo hasta tu adultez. Entonces, porque implica vernos tal y como somos sin máscaras. Poder identificar nuestras propias faltas, porque te voy a decir, yo no soy una persona perfecta. En un tiempo de mi vida en el cual yo vivía en victimismo, yo me sentía que yo estaba haciendo todo bien y que me hacían cosas, que todo el mundo me hacía cosas, que todo el mundo me hacía cosas, que este me hizo, que aquel me hizo. Pero realmente cuando te detienes, reconoces que tú has dado paso a eso y reconoces y tienes que agarrar la responsabilidad de tus propios actos, porque yo también actuaba de formas erráticas. Yo no tenía todas las respuestas, yo solamente actuaba a mis emociones. Entonces, el victimizarme me hizo a mí también actuar a la defensiva y creerme que yo estaba bien y que todo el mundo estaba mal. Reconocer cuando cometemos errores nosotras mismas y hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, también nos empodera y nos hace dueña de nuestras propias vidas. Entonces, reconocer y vernos tal y como somos sin máscara es clave. Entrar hacia adentro, verte tal y como eres, reconocer tus propias faltas, te va a ayudar a crecer aún más. O sea, te va a llevar a otros niveles de crecimiento. Entonces, porque nos pide soltar identidades que contribuimos para sobrevivir. O sea, yo construí mi víctima para poder sobrevivir. O sea, yo recuerdo ir a las iglesias, ir a las reuniones, ir a los sitios y cada vez que yo me sentaba a hablar, y lo recuerdo tan y tan y tan claramente, sentarme a hablar y decir no, porque empezaba de una vez. De hecho, te confieso que después que pasé por la etapa de cáncer, que me enfermé, que tuve un buen tiempo enferma y pues lucía enferma porque se me cayó todo mi pelo y mi piel, o sea, lucía totalmente enferma. Eso yo pude identificar que a veces llegaba a reuniones y a lugares y de lo primero que yo decía, no, porque cuando me enfermé y me di cuenta que estaba utilizando eso como una forma de que la gente me viera como con pena o como
no con pena, sino como que, wow, lo que ella pasó y realmente es mi testimonio, pero yo me di cuenta que no lo puedo utilizar en forma de victimismo realmente. Sí es verdad, pasé desde niña a los 5 años, 6 años, mi papá me abandonó, se fue o sea, se desapareció. Eso creó en mí un vacío total. En mi adolescencia empecé a buscar el amor por todos lados, empecé a buscar el amor masculino en hombres, en personas buscando ese afecto. Después recibí y acomodé el maltrato porque me hacía sentir que estaba siendo protegida, y así pasaron los años. Y así pasaron yo agarrando diferentes comportamientos de otras personas para yo seguir siendo la víctima de la película. Y después me enfermo a raíz de todo ese sufrimiento y todas esas cosas que pasé, porque reconozco y sé que todas esas heridas que yo tenía en mis emociones y todas esas cosas que yo estaba cargando fueron una parte crucial para yo enfermarme. O sea, yo vivía en tanta decadencia emocional que mi cuerpo me falló a mí misma. O sea, yo misma te puedo decir que todas esas células que se me enfermaron era porque yo en mi mente estaba enferma realmente. Entonces, viví como víctima y lo pude identificar. Me senté un día a hablar con una persona, recientemente, hace un par de años atrás, y me di cuenta que desde que yo me senté a hablar con esa persona, y ya yo había hecho mucho trabajo de crecimiento realmente. Yo estaba trabajando cuando me enfermé, ya yo estaba en otro nivel, ya yo estaba identificando mis heridas y ya yo estaba trabajando en todo mi ser, pero me di cuenta que empecé diciendo, no, porque cuando me enfermé y la persona como que me abrazó, y me di cuenta, estás actuando como una víctima en este momento. Wow, y eso fue un powerful awareness. Me di cuenta poderosamente. Fue como que Dios me lo mostró. Se me prendió un bombillo. Y pude identificar que en vez de yo estar usando mi historia y mi testimonio para edificar a otras, para que vieran, mira, si yo vengo desde este pasado, vengo con todo este dolor y vengo caminando con este sufrimiento y con estas heridas, pero hoy en día soy una mujer sana. Dios me sanó, Dios me ha restaurado, el amor de Dios y el amor que me he dado a mí misma me ha restaurado. En vez de usarlo así, lo estaba usando de una forma de víctima. Y me di cuenta, lo identifiqué y fue como que un snap. Me llegó como pácata, un aha moment. Y desde ese momento, cuando voy a hablar de mi pasado o del tiempo en el cual estuve enferma, estoy muy consciente de que no lo voy a hacer de una forma de víctima, lo voy a hacer de una forma de la sanidad, desde mi crecimiento. O sea, lo voy a utilizar para edificarte a ti, edificar a otras mujeres que, como yo, han atravesado muchas heridas, a lo mejor más duras y más difíciles que las mías. Pero yo lo voy a usar para edificar, para crear, para amar, para enseñarte que de eso se sana. Yo no solamente me sané físicamente, gracias a Dios, me sané de cáncer, también el proceso me ayudó a sanarme interiormente, a sanar mi alma, a sanar mi espíritu, y es un proceso que es a diario. Yo trabajo a diario mis heridas, a diario trabajo mis emociones, me doy cuenta de mis emociones y las mantengo bajo control, con conocimiento, con mi mente bien abierta, yendo adentro y sabiendo de dónde viene cada sentimiento, cada emoción, las identifico y me doy cuenta, me voy hacia adentro a trabajar. ¿Por qué esta situación me está causando esta emoción? ¿Por qué? Porque me voy hacia adentro a buscar. ¿Por qué? ¿Qué me detona que yo me ponga así? ¿Qué? Y entonces, pues, esas incógnitas, esas preguntas que están dentro de mí, las busco dentro de mí porque dentro de mí están todas las respuestas y eso me ha ayudado mucho. Entonces, bueno, no lo voy a extender mucho. Quiero darte algunas, quiero que identifiques el dolor, es más bien, porque cuando identificas el dolor es que identifica que hay una herida que hay que sanar. Quiero que sepas que el dolor no es un retroceso. Si tú piensas en una herida y te pones triste o algo que te pasó y sabes que está ahí, que no lo has trabajado, el dolor no es un retroceso, te inspira a seguir adelante y te ayuda a entrar ahí, a ese sitio donde sabes que es incómodo. Trabajarlo, eso te va a dar un escalón más. Así es como yo lo veo, como una escalera que tú vas subiendo escalones. Entrar ahí es realmente al dolor, es donde te mueve, donde es incómodo, sabes que cuando tenemos una herida superficial, nos duele mucho, ¿verdad? Pero cuando empieza a sanar, pica, incomoda, tú sabes que está sanando, que está cerrando.
Así es el dolor interno. No es fácil sentir esa incomodidad, no nos gusta, pero entrar ahí, en lleno, donde está el dolor, donde más nos duele, de ahí salimos a la luz. Cada vez que estás dentro del dolor, es como saber que hay una brechita de luz ahí que te va a ayudar a salir de él. Entonces, el crecimiento verdadero no ocurre no ocurre con la incomodidad, sino con el cruce entre el dolor y la decisión de seguir. O sea, como que cuando te cruzas con el dolor, lo enfrentas, pero es como que tú vas empujando hacia allá, hacia moverte, hacia subir un escalón más. Y entonces te recomiendo que cuando estés trabajando con eso, con tu dolor, con la incomodidad y con esas heridas difíciles de trabajar, no lo hagas sola. No lo hagas sola. No estamos supuestas a caminar esta jornada de nuestras vidas solas. Para eso hay grupos de apoyo, terapistas, psicólogos, psiquiatras. Yo tuve que ver de todo. Verdaderamente yo llegué a un punto de depresión muy profundo en mi vida, en donde eh, yo siempre he tenido la experiencia del abandono en mi vida porque es la herida mayor que yo he recibido en mi vida, y enfrentarme al abandono en mi adultez detonó en mí una depresión muy grande. Ahí fue que pensé, tuve que decir, yo tengo que trabajar esto porque no es posible que yo siga pasando por mi vida permitiendo que esto me siga pasando. ¿Qué tengo que hacer? Y empecé a buscar ayuda. No solamente ayuda profesional, también busqué apoyo espiritual y emocional, tú sabes, terapias, grupos, oración. Y una cosa que ya les he compartido, que a mí me gusta mucho, es escribir, tener mis libretas de journaling. Esa es una terapia muy poderosa, también dibujar, pintar. Hay cosas que nos ayudan a salir de nuestros pensamientos y de nuestra mente. El ataque mayor hacia nosotros está en la mente. Aquí, si nos metemos aquí en la mente todo el tiempo y nos salimos del corazón, eh, caemos en total tristeza porque la mente nos lleva a sentirnos muy mal. Entonces yo te invito a que hagas ejercicios de terapias y que te juntes a grupos muy poderosos. Yo tengo mi grupo de mujeres muy poderosas, de hermanas, de oración y de apoyo, donde yo me siento segura, sin juicio, o sea, busca un sitio seguro donde te sientas amada y respetada y no juzgada, porque realmente si vas a hablar con gente que te juzgan y te hacen sentir mal, pues no hay punto. Si tú piensas que hablando con una amiga o una persona de tu familia te vas a sentir peor, pues no. Tú tienes que buscar un lugar sano donde te sientas amada y respetada realmente, y más que todo, no juzgada. Al no sentirte juzgada, te vas a sentir abierta en hablar y compartir. Entonces, eh, buscar esos grupos te puede ayudar mucho, y darte permiso de sentir. Realmente, llorar si tienes que llorar, em, descansar, entenderte, mimarte. ¿Qué te puedo decir? Las cosas que yo he hecho han sido más que nada, pues, aceptarme, aceptar de dónde vengo, las cosas que permití, perdonarme, perdonar muchas cosas que yo permití en mi vida que fueron muy difíciles de sanar, pero yo las permití, pero es porque yo venía con heridas muy grandes, un déficit muy grande emocional. Y pensaba que yo iba a recibiendo de otros, era como yo iba a sentirme bien, y realmente hasta que yo no trabajé dentro de mí, eh, no pude sanar, y hoy en día me siento una mujer bastante restaurada, bastante sana. El día que yo reciba personas nuevas en mi vida, pues va a ser muy diferente para mí, porque es que vengo plena, pero plena de mí misma, vengo llena de mí. Yo no necesito que nadie me complemente, no necesito ninguna media mitad, yo no necesito ninguna media naranja. Realmente yo soy una naranja completa, y cualquier persona que llega a mi vida llega a complementarme, a aportar, a enriquecerme, pero no porque yo necesite que nadie me llene ni que nadie me llene espacios de mí, porque yo lo he llenado de mí misma, de mi sanidad, de mi crecimiento, de mis ejercicios y terapias que yo hago para mí misma. Yo me he metido dentro de mí profundamente y he encontrado todas mis respuestas. Entonces, celebrar los pequeños avances. Hay muchas cosas que todavía yo tengo que trabajar, créeme, pero lo veo con otros ojos, lo veo con otro tipo de nivel. Realmente ya yo no me siento víctima de nadie.
yo no soy víctima de nadie, yo realmente soy una sobreviviente que está aquí hoy en día para decirte que sí se sana, sí uno puede sanar heridas muy profundas de la niñez y de la adolescencia. Yo experimenté dolores muy grandes, pero hoy en día pues soy victoriosa y Dios me ha ayudado. Yo realmente le tengo que dar toda la gloria a Él porque me ha dado la oportunidad de continuar. Me ha ayudado a identificar cosas muy duras y me ha dado revelaciones y me ha dado la palabra, que es el conocimiento mayor de amor que nos puede dar Dios para nosotros sanar. Entonces, pues te voy a dar una escritura que siempre no me gusta irme sin darte escrituras poderosas que me ayudaron a mí a crecer. Entonces, esta está en Salmo 147:3. Dice: el sanar a los quebrantados del corazón y Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces recuerda que Dios no se escandaliza de nuestro dolor, que Él entra en nuestras grietas con ternura y paciencia y no nos suelta ni en los días más oscuros. Es verdad que Dios no nos suelta en ningún momento. Entonces te dejo con estas palabras de inspiración desde mi corazón. Y dice así: no tengas miedo del proceso, porque da miedo, te lo tengo que decir, da miedo, no nos gusta, pero no tengas miedo. Si estás llorando, temblando o dudando, aún así estás avanzando. El crecimiento real no se mide por cuán bien te sientes, sino por cuán fiel estás siendo contigo misma, incluso cuando duele. En esos momentos de dolor, ahí mismo tú te apoyas y te abrazas y te quieres porque estás avanzando, estás haciendo algo que es muy valiente, es muy valiente. Conozco personas que no consideran para nada sanar. No consideran para nada sanar ni les importa, pero andan por el mundo lastimando y acabando y lastimando y dañando mucha gente. Abraza el dolor como parte de tu transformación. No estás rota, estás naciendo de nuevo. Y recuerda, la mujer que hoy eres ya está caminando hacia la mujer que sueñas ser. No te sueltes. Dios va contigo y yo también. Te mando un beso, un abrazo muy fuerte desde mi corazón. Ese abrazo que tanto necesitas en este día, te lo mando por aquí. Recibe mi amor, recibe mi abrazo y te exhorto a que hagas ese trabajo, a que te metas dentro de ti, a que seas consciente, a que estés presente, a que vayas adentro de ti y busques ahí en tu alma, dentro de ti, están todas las respuestas que necesitas para sobrevivir y salir hacia adelante. Y te pido que lo hagas. Es muy maravilloso sentarte y poder darte cuenta de quién eras antes y quién eres ahora. Eso a mí me encanta, sentarme a meditar y pensar: wow, Dios, gracias de dónde me has sacado, hacia dónde me tienes hoy. Estoy tan agradecida, totalmente agradecida, en gratitud con el amor de Dios y con mi valentía de yo poder haber identificado mis heridas de mi pasado y trabajarla y estar aquí hoy en día siendo una mujer más sana, más restaurada, lista para emprender mi vida en un ámbito más saludable y más abierta a lo que venga, todo lo que Dios me mande. Entonces te mando un besote. Por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho. Ayúdame a crecer. Manda esta palabra a otras mujeres que lo necesitan. Diles que Dios las ama y que les mandas este podcast para que lo vean de parte de una mujer que Dios ha restaurado desde lo más bajo, desde lo más profundo, desde el lodo, porque Dios me llevó hasta abajo, hasta el piso, y me ha ido subiendo y me ha ido rescatando y me ha ido limpiando, me ha vestido de lino blanco y me siento súper agradecida con eso. Entonces, un beso, un abrazo y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones para ti y para todos los tuyos. Bye.